¿Te has animado a hacer mechas en casa pero no sabes qué productos necesitas y cómo aplicarlo? El día de hoy te voy a mostrar el video de cómo realicé mis mechas, rayitos o reflejos, iluminaciones, como le llames, en casa paso a paso. Los materiales a utilizar para realizar la decoloración principalmente son gorro plástico para rayitos, mechas, iluminaciones o un gorro de silicona como el que te aparece en pantalla. Estaré utilizando este polvo de colorante. Este lo escogí porque dice que no maltrata el cabello. Es indispensable que siempre busques productos profesionales para realizar tus decoloraciones. También hay esta otra presentación. Pueden utilizar crema oxigenada de 30, 40 volúmenes. En este caso estaré utilizando solo de 30 por el color que deseo. Es importante que conozcas el color que deseas lograr para que así no tengas efectos no deseados. Este es el gorro, como lo pueden ver, trae exclusivamente sus orificios. Puedes conseguir un look natural usando un gorro para tus mechas. Lleva algo más de tiempo que otros métodos, pero te ayudará a hacer los reflejos muy finos y sin maltratar tanto el cabello. Y para que vean, este es el tinte que yo voy a estar utilizando. Este de aquí es de la marca Coloris. Este es un rubio nacarado cenizo. No quiero un rubio tan intenso. Es este que ven por acá. Yo tengo conocimientos en belleza y cosmetología, entonces por eso me atrevo a hacerlo acá en casa y sé los pros y los contras que puedo obtener con esta decoloración del cabello, y si algo me sale tan mal pues ya sé cómo solucionarlo. Así que pues si tú eres una de las principiantes, sí te aconsejo, y no tienes idea nada de tintes, sí te aconsejo que vayas a un salón de belleza para que puedas tener unos mejores resultados. Yo más porque siempre vas a necesitar ayuda de alguien para la parte de acá atrás. Lo primero que deberás hacer es colocar el gorro en el cabello seco y desenredado y átalo por debajo de tu barbilla. Como solo resaltarás las capas superiores de tu cabello, no hace falta que metas las puntas debajo del gorro, simplemente cúbrelo con una toalla o amárralo con una moña o una liga. El paso número 2. Con la ayuda del gancho incluido en el empaque, ve sacando tu cabello mechón a mechón a través de los agujeros que ya están perforados en el circulito azul, dependiendo del número de reflejos que quieras. Puedes ir saltando 2 o 3 agujeros o bien usarlos todos. Recuerda que para hacer las mechas en casa puedes hacerla tú mismo, pero siempre necesitarás un poco de ayuda para la parte de atrás. Mantén el gancho lo más plano posible y asegúrate de que los extremos de este gancho apunten siempre hacia arriba. Te aconsejo que seas muy paciente a la hora de realizar esto porque simplemente vas a demorar. Tarda un poco tener paciencia al estar sacando y sacando cada una de las mechas. Si tienes ayuda extra, pues no te vendría para nada mal. En la parte de atrás de ley vas a necesitarlo. Paso número 3. Peina bien todos los mechones extraídos en este punto. Puedes hacer la mezcla y aplicarla en tu cabello. Siempre nos preguntamos qué necesito para hacer mis mechas en casa. Vas a necesitar guantes plásticos, un bol con una espátula, crema oxigenada, si prefieras el tono que vayas a lograr, y simplemente con esto puedes empezar a realizar tus mechas en casa. El tiempo de la aplicación dependerá del color de la base de tu cabello y del efecto del aclarado que quieras conseguir. Recuerda consultar siempre al reverso de tu empaque qué producto estás utilizando, cuánto tiempo debe la aplicación y los resultados que vas a conseguir. Es importante esto para que puedas así no tener efectos no deseados. Puntos a destacar cuando estás realizando la decoloración: siempre trata de agregar un poco primero en las puntas hasta el medio de tu cabello para que este vaya comenzando el proceso de coloración. Recuerden que todo cerca al cuero cabelludo va a tener muchísimo más calor natural, por lo cual puede ocurrirte el error que las mechas se aclaren más en las raíces que en las puntas y tenga que volver a aplicar nuevamente decolorante. Para evitar esto te aconsejo ese tip. Vas a colocar un gorro plástico si necesitas darle más calor para que actúe muchísimo más rápido, pero te aconsejo que sea transparente para que vayas mirando el tono, la coloración que va teniendo y te detengas en el punto que lo deseas. Esto es muy recomendable porque simplemente el plástico o el papel aluminio pueden generar daños irreversibles en el cabello al generar muchísimo calor más del habitual. Así que mucho cuidado con eso. Por lo general este proceso toma entre 30, 45 y 60 minutos en tener una decoloración exitosa en el tono que tú desees para aplicar posteriormente el tinte.
Cabe recalcar, no te duermas, siempre debes estar chequeando. En estos momentos yo encuentro que mi coloración ya está en el tono deseado y procedo. Una vez finalizado el tiempo de la decoloración del cabello, vamos a enjuagarlo. Este es el resultado que pueden ver de la decoloración del cabello. Muchísimas pueden apreciar que está relativamente parejo. Después de haberlo enjuagado solamente con agua, trato de secarlo con una camiseta de algodón para no maltratar el rizo. Pueden observar, para aquellas chicas que son rizadas y están viendo este video, los rizos no se han perdido el patrón, por lo cual ha sido exitoso tener el cabello virgen, totalmente negro, y lograr así no maltratar el cabello. Los consejos a tener en cuenta es que debes aplicarte el tinte inmediatamente después de haber mezclado sus componentes y no guardes las sobras para más tarde. Solo una mezcla recién hecha te proporcionará excelente resultado. Si deseas, para agregar el tinte a tu cabello, lo primero que deberás hacer es hacerte una prueba de alergia antes de empezar. Asegúrate también de usar una ropa vieja, guantes desechables. Si la mezcla te salpica la ropa, podrías dejar las manchas permanentes. Ten cuidado de no inhalar ningún polvo residual cuando hagas esta mezcla. Cuando ya has aplicado tu tinte, debes tener en cuenta el tiempo, pero como pueden ver aquí ya se nota que de aquí a retirar el gorro suavemente, delicadamente, para que no maltrates tu cabello. Es aconsejable lavar el cabello, o sea, aclararlo con agua y después retirarlo. En mi caso prefiero hacerlo de esta forma porque siento que la suavidad que todavía tiene la hebra con el tinte hace que mi cabello no se quiebre a la hora de salir. Entonces estos son los resultados, no hay rastro de cabello partido en el gorro, un buen tip. La parte que ya tiene el tinte, porque así le permite un poquito suavidad sobre la hebra y puede salir más fácil sin necesidad de dañar tanto el cabello. Esto en base a mi experiencia personal, aunque lo correcto sería que lo enjuagues primero y luego retires. Usa un acondicionador para nutrir tu cabello después del tinte. Eso ayudará a que tu cabello se mantenga muy sano y muy bonito. Hacer mechas, reflejos, rayitos y teñirse todo el cabello al mismo tiempo es una muy mala idea. Deja que tu cabello descanse durante 1 o 2 semanas antes de hacer otro cambio de look. No olvides que si el video te ha gustado, si te ha servido cualquier consejo, por más mínimo que sea, apóyame con un like, comparte el video, suscríbete al canal, guárdalo para verlo más tarde. Y de esa forma estarás ayudando a que nuestro canal siga creciendo y yo seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. No te olvides que yo soy Rosy y que en este canal siempre encuentras cosas buenas. Hasta la próxima.